In 5, 4, 3, 2, 1. Hola, muy buenas tardes, chicos. Pues vamos a comenzar los contenidos de la asignatura de probabilidad y estadística. Y entonces vamos a hablar de inicio de qué es la estadística. Es una rama de las matemáticas. Las matemáticas son una ciencia formal y esta se va a encargar de recopilar, de organizar, de analizar, de interpretar y de presentar información muy diversa. Diversa podemos hablar desde temas del clima, temas escolares, temas de política, temas de ciencia, etc. Entonces, la estadística se va a dividir en dos tipos, que es la descriptiva y es la inferencial. La descriptiva son todo ese conjunto de procedimientos que sirven para organizar, para resumir la información y para analizar un conjunto de datos. Y la inferencial es un conjunto de procedimientos cuya finalidad es obtener conclusiones respecto a la población a partir de datos observados en las muestras. Entonces, bueno, la estadística, por ejemplo, nos va a ayudar para analizar los resultados de un equipo de fútbol o para que tú conozcas tus calificaciones, tu promedio, etcétera. ¿De dónde vamos a obtener estos datos? Estos datos que nos hablan aquí, que vamos a recopilar, que vamos a organizar, los vamos a analizar, interpretar y presentar, ¿de dónde los vamos a obtener? Bueno, los vamos a obtener de fuentes. Y las fuentes pueden ser directas o indirectas. Las fuentes directas son aquellas en las que vamos nosotros a actuar directamente, como las entrevistas y las encuestas. Y las fuentes indirectas serán aquellas de donde obtengamos los datos, los periódicos o algunos organismos, por ejemplo, nacionales, como el INEGI, que es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, o también podría ser, por ejemplo, la CONAPO, que es el Consejo Nacional de la Población. También pueden ser de organismos internacionales, por ejemplo, la OCDE o la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud. Entonces, de todas estas fuentes nosotros vamos a poder obtener esos datos que posteriormente vamos a organizar para poderlos analizar. Y bueno, eso como parte de la estadística descriptiva, y con la estadística inferencial vamos a obtener conclusiones para saber si son aplicables a toda nuestra población. Bueno, todo esto, ¿con qué objetivo va a ser? Vamos a buscar darle sentido a esta información. Entonces, nos va a ayudar esto a tomar decisiones de modificar procesos, a tomar decisiones de mejorar procesos. Por ejemplo, no sé, se me ocurre, digamos que en Morelia se hace un estudio, se observa que hay a partir de la recopilación de datos y organización, se observa que hay un alto grado de desnutrición en la población infantil. Entonces, con base a esta conclusión se pueden proponer soluciones. No sé, una solución sería la ayuda económica a esos sectores donde está más fuerte la desnutrición, o las colonias populares con ingresos más bajos, abrirles comedores comunitarios, algo así. O vemos que en temporada de calor, en temporada de lluvia, se observa un incremento de las enfermedades gastrointestinales de la población, y esto con base a la recopilación de datos y a la interpretación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a proponer soluciones. A lo mejor aquí lo que va a pasar es que las autoridades sanitarias van a impulsar medidas como promover campañas para que la población hierva el agua, o que laven perfectamente los alimentos y que aumenten el consumo de sueros, etcétera. Entonces, esta es la función de la estadística ya aplicándola en nuestra vida, y la estadística la vamos a ver en todos los ámbitos. Nos van a ayudar a determinar una conclusión para poder tomar decisiones y para poder establecer procesos de mejora. Y bueno, entonces, con base a esto, vamos a ver qué es una población y qué es una muestra. La población
en este caso, en esta imagen se las puse, está representada por la totalidad de las unidades que queremos analizar. Esta casita que ven aquí se llama individuo o unidad, ¿sale? Por ejemplo, en su salón ustedes son, no sé, 33. Cada uno de ustedes es una unidad o individuo y los 33 son la población. Entonces aquí tenemos estas casitas que son nuestra población y una casita es nuestra unidad. Si nosotros quisiéramos hacer, bueno, ustedes son una población pequeña, entonces seguramente podríamos analizarla completamente, pero bueno, vámonos a un ejemplo más grande. Si el CBETI 149 quisiera saber cuál es el rendimiento de sus alumnos en matemáticas, la población va a ser todos los alumnos que tiene el CBETI, más de 2.500, aproximadamente 2.500. ¿Cómo saber cuál es el rendimiento? Bueno, ahí se sacaría un promedio, pero si quisiéramos hacerlo a nivel estatal, por ejemplo, las autoridades del estado quieren saber de todos los CBETIs de Michoacán, cómo anda el rendimiento, y quieren medirlo ellos mismos, tener sus propios datos. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a realizar un muestreo. Y el muestreo va a ser determinado por una muestra, que va a ser un subconjunto representativo de la población. Y a partir de esta se va a realizar diversas inferencias respecto a esta población de la que procede. Entonces, bueno, imaginemos que ya tenemos ahí todos los CBETIs del estado y queremos saber cómo andan los alumnos en no sé, geometría analítica o en álgebra. Entonces, van a seleccionar algunos individuos de cada población. Por ejemplo, de la población del CBETI 149, no sé, tomarían como muestra a 100 alumnos y a esos 100 alumnos podrían realizarles algunas pruebas y bueno, ellos serían representativos de la totalidad de la población. Entonces, aquí tengo mi población, que es el total de individuos, mi individuo unidad, que es uno solo, y mi muestra, que va a ser una cantidad o un subconjunto representativo de esta población. Y bueno, que reúne básicamente las mismas características y se encuentra en condiciones muy similares. Otros conceptos importantes de la estadística son el dato y el valor. El dato es cada uno de los valores obtenidos a través de la recopilación. Y bueno, se pueden recopilar a través de algo llamado tabla de conteo, que vamos a ver como parte de la siguiente sesión. Entonces, bueno, cada uno de los valores obtenidos a través de la recopilación, y esto va a ser, por ejemplo, si es una encuesta, va a ser cada una de las respuestas que nos den. Y el valor va a ser cada posible dato. En esta tablita quise representar a ambos para que quede un poquito más gráfico. Entonces tenemos que vamos a hacer volados entre 5 individuos. Tenemos al individuo A, al individuo B, C, D y E. Y aquí tengo mis valores. Los valores que puedo tener es águila o puedo tener el valor sol. ¿Cuáles van a ser mis datos? Los resultados que obtenga de esos volados. Mientras que mis valores son 2, águila o sol, mis datos son 5. En este caso, los datos de águila van a ser 2, que sería el total, y los datos de sol serían 3. Entonces, a ver, espero que ahí más o menos quede clara la diferencia entre lo que es un dato y un valor. Bueno, y ahora tenemos lo que son las variables. Entonces, las variables, por su naturaleza, se van a clasificar en cualitativas y en cuantitativas. Las cualitativas van a ser aquellas que van a determinar una cualidad, un atributo, y no tienen valor numérico, son cualidades. Y estas se van a clasificar en nominales y ordinarias. Por ejemplo, las nominales no se van a poder ordenar y las ordinales van a poder tener un orden. Un ejemplo de una variable cualitativa nominal sería, no sé, si yo les pregunto a ustedes qué color prefieren, cuál es su color preferido, pues me van a decir algunos blanco, negro, azul, rosa, y esto yo no lo puedo ordenar de una manera ascendente o descendente. No va a tener rosa más prioridad que azul o que verde.
como resultado de una característica. Y las ordinales van a ser aquellas que les digo se pueden ordenar, por ejemplo las clases sociales, que las podemos ordenar de ascendente a descendente o al revés, y no sé, los criterios de evaluación. Por ejemplo, cuando les ponemos que es excelente, que es bueno, que es satisfactorio o que es no satisfactorio. Entonces podemos ordenar de excelente a no satisfactorio o de no satisfactorio a excelente. Pueden tener un orden, no tienen un valor numérico. Ojo, acuérdense, las cualitativas no tienen valor numérico, pero de alguna manera las ordinales sí pueden ordenarse. Y por otro lado tenemos la de naturaleza cuantitativa. Las de naturaleza cuantitativa sí se van a expresar con números. Entonces, estas pueden ser discretas o pueden ser continuas. Y van a ser discretas cuando pueden contarse, cuando van a tener un valor finito. Son saltos entre números enteros, son resultado de contar algo. Por ejemplo, la edad, el peso. La edad pues se puede contar y es finita, no es infinita. El peso se puede contar y también es finito. Otra cosa, el número de suscriptores, por ejemplo, los amigos que tienen en Facebook, los likes que le dan. Entonces esos son números que pueden contarse y son finitos. Por otro lado, las variables continuas van a ser aquellas que toman un número infinito o que se van a determinar en diferentes rangos o intervalos. Entonces, por ejemplo, ¿cuánto tiempo le dedica cada estudiante a estudiar realmente, a la escuela? Eso va a tener un número de horas que puede inclusive tener decimales y que va a variar mucho de un individuo a otro. O sea, tenemos, por ejemplo, la cantidad de aceite que tiene un auto, también va a ser una variable cuantitativa continua. El tiempo que dura un viaje, cuánto dura una llamada de teléfono. Entonces esas son las variables cuantitativas continuas. Y bueno, por otro lado, las variables se van a clasificar por su posición respecto a otras variables. Y tenemos las independientes y las dependientes. Entonces esto lo vieron en las matemáticas anteriores. Las independientes son resultado directo del experimento. No van a depender de otras variables, por ejemplo, la edad. Y las dependientes van a ser, son de respuesta variable y es afectada por el cambio de otra variable. Entonces, si aquí fuera la edad, la independiente, la dependiente tendría que ser, por ejemplo, la escolaridad. La escolaridad va a depender de la edad. ¿Sale? Entonces, pues bueno, estos son, y finalmente, cuando el valor de una variable siempre es el mismo, se le llama constante. ¿Sale, chicos? Pues entonces, es como los conceptos básicos que tenemos que tener bien claros para comenzar el resto de los contenidos. Va a haber algunas actividades relacionadas con este tema para que las puedan desarrollar durante el fin de semana. Y pues bueno, les dejo un saludo y continuamos con la clase. Now this looks like a job for me, so everybody